Mejor vamos a quien conoce todo lo que anda en la política, fruto de que todo el día está con ese telefonito, habla con ministros, con diputados, con senadores, de verdad, ¿eh? Y después saca sus conclusiones, que viene a compartirlas con nosotros. Estoy hablando del superpibe Iván Yagroski. Víctor Hugo, mañana es la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, signada por una cuestión que al presidente no le gustaría que ocurriera o que se hubiese conocido en los últimos tiempos, que tiene que ver con, bueno, una economía que no encuentra fondo, no encuentra piso hasta el momento. Ya prácticamente nadie discute ni puertas para afuera, pero sobre todo puertas para adentro del gobierno nacional, que la economía no funciona, que el programa económico es un fracaso de cabo a rabo y que mañana el discurso del presidente de la Nación va a tratar de evitar por todos lados la agenda económica. Según pudimos saber en algunos esquemas del Poder Ejecutivo que están a cargo de la arquitectura del discurso del gobierno y además de las cuestiones por ahí más logísticas, lo único que se va a abordar en términos económicos, Víctor Hugo, es, y yo sé que usted se va a reír con lo que le voy a decir, pero es una promesa de reactivación. El presidente de la República va a anunciar una nueva reactivación económica, pese a que los últimos datos que Julia permanentemente conversa y nos muestra aquí, nos explica en el diario, le dicen lo contrario, manifiestan absolutamente lo contrario. Va a haber tres ejes que van a tener que ver con el punto de vista institucional, con el narcotráfico y el siempre etéreo tópico de la lucha contra la corrupción. Digo etéreo porque en teorías, en un país, digamos, con división de poderes, el Poder Ejecutivo Nacional no podría arrogarse las maniobras de la justicia. Espero que el asesor sobre narcotráfico de lo que va a decir no sea D'Alessio. El narcotráfico es un tema en todos los países del mundo, pero aquí se convirtió en un caballito de batalla para no hablar justamente de lo que señala Adrián, que son los temas políticos. Hablar de narcotráfico con un intendente como el de Paraná, muy de Cambiemos, metido hasta las cejas en este tema y con tantos otros vericuetos como se dan en este asunto, a uno le llama la atención. La gente quiere que le hablen de la economía, que le digan verdades sobre la economía. Iván, por ejemplo, hoy adelantó en uno de nuestros alertas Julia Estrada que se han perdido 18 puntos de salario con respecto a la inflación. Eso es un tema. Esto sería muy importante que diga Macri cómo lo va a corregir. Bueno, justamente, Víctor Hugo, como los argentinos en promedio perdimos 18 puntos de salario, Macri no va a abordar el tema económico, porque sería, hasta en términos estratégicos, una torpeza de proporciones, porque no podría decir absolutamente nada. Le reitero, al margen de los datos oficiales de las consultoras privadas, hay una cuestión que la vamos a abordar en los próximos días y tiene que ver con que el gobierno, por primera vez, el propio gobierno, no hablo de la oposición, el propio gobierno cree que puede perder la elección este año y empieza a dar manotazos de ahogado, como fue en su momento o en realidad una estrategia, pero muy peligrosa, como fue la columna de Durán Barba en el diario Perfil, en el que acusó a la oposición de muchísimas cuestiones y llega a hacerse del sillón presidencial, y tiene muchos problemas internos. Esta semana nada más, o en el viaje del presidente por India, tuvo el revés de Martín Lustó, que ya es, podríamos decir, uno de los dirigentes dentro de Cambiemos, pero que oscila entre, que tiene un pie adentro y un pie afuera, que se le anima a Mauricio Macri en la gira diciéndole no tienen que tener miedo a unas PASO. Emilio Monzó pidiendo a la embajada en España, ya diciendo abiertamente que no va a renovar como presidente de la Cámara, y ahora se sumó Monzó Nicolás Mazot. ¿Cómo? ¿Monzó y Lustó un solo corazón o no? Hay un vínculo político, hay un vínculo de cómo ven la realidad argentina, hay un vínculo de cómo ven a Cambiemos, pero forman, están en espacios distintos, digamos. Lustó está en el esquema radical, que está peleando por ir a una PASO con el presidente de la Nación. Pero no en pensamientos distintos. No, claro, por supuesto. Y la noticia de ayer, que es que el presidente del bloque de PRO, que es Nicolás Mazot, tampoco va a renovar. Es decir, el esquema político, lo que se llama el ala política de Cambiemos, que antes era un enfrentamiento off the record con Marcos Peña y con la Casa Rosada, ya abiertamente dice que por estar en desacuerdo con el rumbo que está tomando el gobierno y con la estrategia electoral que está tomando el gobierno, se van de Cambiemos, no renuevan, rescinden el contrato. Bueno, en este marco mañana Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa va a dar inicio de sesiones con una particularidad, Víctor Hugo, que también ocurrió el año pasado, que es que va a llevar vecinos, ciudadanos. Y esto fue por recomendación de Jaime Durán Barba. El discurso va a ir más orientado a esos vecinos, a la gente,
que a la clase política. Eso en la estrategia de marketing y de opinión pública que ha edificado el gurú ecuatoriano junto con el jefe de gabinete de ministros. Resta saber si esto le va a alcanzar al sistema, a los empresarios, a los sindicalistas, a los jueces, a los dirigentes políticos para recuperar, para que Mauricio Macri recupere la autoridad que perdió el día, a mí me lo dijeron y se lo lo dije toma acá, todos por tontos, eludiendo la cuestión económica, la fricción que tiene la gente, la derrota de cada día de las personas frente a las tarifas, frente al salario deprimido, de los que pierden el trabajo. Si procede como estás anunciando, y sé que estás bien dateado, como siempre, nos va a estar tomando el pelo. Y yo no creo que eso de faltarle el respeto a la inteligencia de la gente sea buen consejero para Macri si es que quiere renovar el mandato. Hoy, Víctor Hugo, se conversaba dentro de algunos despachos oficiales. Es una conversación que se da muy seguido, pero cada vez se escucha más fuerte, que es... Hay una preocupación, yo lo comenté, el hermano del presidente está tramitando, ya tramitó, no sé cómo irá el proceso, pero me lo contaron hace tres semanas, un mes atrás, la ciudadanía uruguaya y la residencia fiscal en Uruguay. ¿Por qué? Porque sostiene Gianfranco Macri que la exposición que le generó el presidente por muchísimas, vamos a decirlo de un modo elegante, como lo dice él, torpezas que cometió su hermano, ha expuesto a la familia a reveses judiciales en esos caso de hacen que como Macri... que se pelean con el padre, bueno. Siempre juegan a esto. Macri le echaba la culpa al padre, lo cual la gente decía, pero ¿cómo puede ser cuando los Panama Papers, ¿se acuerdan? Siempre juegan con eso. Gianfranco va a decir, los errores de mi hermano. ¿Cuál error? El de permitirle blanquear 36 millones de dólares por lo menos, que había sacado del país de una manera espuria, porque si él puede demostrar que ha pagado los impuestos que corresponden, no hay ninguna necesidad de que después pague de nuevo un 5%. Pagó un 5% porque nunca pagó el 35, el 40% que hubiera correspondido de impuestos. ¿A qué juegan, no? ¿A qué juegan? ¡Qué vergüenza! Lo cierto mañana, Víctor Hugo, es que en la apertura de sesiones la gran ausente va a ser la de economía, excepto cuando el presidente vuelva a prometer este año, sí, definitivamente, y esta vez es en serio, una recuperación económica a partir del mes de marzo.